Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Carlos Reyes y esto es Desapendejamiento Mágico. El día de hoy vamos a hablar acerca de la sanación y del perdón. Ya hemos hablado acerca del perdón, de cómo se nos complica a los seres humanos perdonar. Puedes ir a los videos, entrar al canal, ver la lista de videos y ver cómo perdonar, cómo funciona el mecanismo del perdón. Pero hay algo de lo que quiero hablar el día de hoy específicamente y es el cómo sanar. Una persona, una amiga, hace poco me preguntaba y me decía, Charlie, ¿tú crees que debo de ir con un psicólogo para sanar mis heridas? Bueno, definitivamente, siempre, no necesariamente tiene que ser un psicólogo, ¿me explico? Sí tiene que ser alguien, definitivamente, con conocimientos, con preparación, con experiencia y con un nivel de conciencia adecuado. No necesariamente tiene que ser psicólogo, ¿sí? Hay mucha gente, he leído últimamente en las redes sociales, que atacan mucho a los coaches porque hay coaches muy improvisados. Hay ninis, hombres y mujeres que se dedican a soy life coach, ¿no? Soy coach de vida y en realidad no hay como mucha preparación y en realidad mucha gente se queja diciendo, güey, acude a un psicólogo, y no a un coach de vida, ¿no? En mi experiencia te puedo decir que el hecho de que tú pienses que por haber estudiado psicología es la persona indicada, estás equivocado. ¿Me explico? Porque es como si yo te dijera, es que lee puros escritores que hayan estudiado la carrera de letras. La mayoría de los escritores más chingones nunca estudiaron letras, ¿me explico? Y la mayoría de la gente que estudió literatura, letras, se dedica a hacer otras cosas y no necesariamente son buenos escritores. Es decir, eh, tal vez un maestro espiritual pueda tener más conocimientos que un psicólogo. Es decir, no estoy en contra de los psicólogos ni de nadie. A lo que yo voy es que no por el hecho de tener un título significa que eso ya te vale como un ser capaz. ¿Me explico? Es básicamente es el punto. Entonces, sanar heridas, me decía, si tengo que sanar cosas, tengo forzosamente que ir a un psicólogo, me preguntaba mi amiga y le respondí que no necesariamente tenía que ser psicólogo, puede ser un maestro de la realidad, puede ser un maestro, un gurú, un sensei, puede ser un coach de vida, es decir, necesito una persona, hombre o mujer, que tenga un nivel de conciencia, tenga los conocimientos, tenga la experiencia y tenga la capacidad de ayudarte, pero siempre es mejor eh, hacerte ayudar por alguien que intentar hacerlo tú solo. Esto de la autoayuda, el gran problema es que a menudo caemos en ilusiones y autoengaños que nos hacen creer que nosotros solos nos podemos reparar. Podemos, posiblemente tenemos la capacidad, pero siendo muy honestos, es muy complicado. Fíjate, es complicado incluso cuando tienes la ayuda profesional de un maestro. Somos tan condicionados y tan programados que aún teniendo la ayuda de un verdadero maestro, es complicado sanar y evolucionar. Imagínate solos, güey. Porque hay muchas cosas que tú crees que sabes o crees y que crees, como en otros videos que también hice anteriormente, donde haces un mal diagnóstico y tú dices, nada más hay que echarle ganas, güey, hay que pensar positivo y ya, güey, o sea, te avientas puras soluciones patito, güey, como diciendo con eso y ya la arma, ¿no? Eso es como ponerle masking tape a cualquier cosa y tratar de arreglarla a la mexicana, ¿no? Entonces no es por ahí el asunto. Si no tienes el conocimiento y el nivel de conciencia necesario, va a ser muy complicado. Ahora, vamos a entrar en materia. Sanar heridas, es decir, heridas emocionales que vienen del pasado y que condicionan nuestro momento presente. Heridas que provocaron dolor y sufrimiento y que en el momento no han sanado
y eso hace que tú repitas patrones negativos en muchos sentidos, ¿no? En gran medida te puedo asegurar, te puedo señalar que cuando la autoestima, el amor propio, la autoimagen, la fortaleza en cuanto a la confianza personal está dañada, y que en muchos de nosotros crece dañada porque no recibimos el amor adecuado, el amor incondicional que necesitamos en nuestro proceso de formación, pues nacemos con una autoestima lastimada, con heridas, en algunos casos codependencias, en otros hay muchos traumas y hay complejos. Por ejemplo, el complejo de inferioridad, que lo que hace nuestra mente es traducirlo, transformarlo con un mecanismo de defensa, y lo transforma la persona en un narcisismo. ¿Me explico? Es como cuando el otro día veía un meme que decía, que está una persona diciendo, o sea, que sientes que te odias a ti mismo, ¿sí? Es decir, como con muy poca autoestima, pero a la vez sientes que nadie te merece y que eres toda una diosa, ¿no? Sí, sí, también, ¿no? Y es el caso de muchas personas, ¿no? Así como de, por un lado me odio muchísimo y por otro lado me siento una gran diosa inalcanzable o un gran dios inalcanzable, ¿no? Que ese, créeme, es el caso del 90% de las personas. ¿Sabes por qué? Porque en todo caso es autoestima lastimada, complejo de inferioridad, que se trata de compensar con un narcisismo exacerbado, si de soy una diosa inalcanzable, ¿no? O sea, eh, todo ese narcisismo exacerbado, exaltado, exagerado, no proviene de otro lado más que de un complejo de inferioridad, es decir, de una pobre visión eh, personal muy, 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 muy lastimada, ¿no? Es decir, tengo poca confianza en mí, tengo poca seguridad personal, tengo una visión pobre y limitada de mi persona. ¿Me explico? Entonces, tenemos que sanar la autoestima, y sanar la autoestima sanar tiene que ver con perdonar. Ese es el punto. Ese es el punto número uno, anótalo. Sanar es perdonar. Para sanar, tengo que perdonar. Algún día escribí un poema y lo compartí muchísimas veces, que decía, para sanar necesitas perdonar, y para perdonar a otros necesitas dejar de culparlos. Es decir, si yo no puedo perdonar a mis padres, no los puedo perdonar porque no los puedo dejar de culpar. ¿Me explico? O, no sé, a mis exparejas, a mi expareja, o a alguien, a un amigo que me hizo algo, no lo puedo perdonar por eso que hizo. Es decir, la espina sigue encajada en la herida, en el sentido de que cuando lo recuerdo me sigue doliendo y lo sigo culpando. Entonces, en el curso de milagros habla de que, por ejemplo, el perdón tiene que ver con un cambio en la interpretación de la realidad. Por eso a mí me gusta más identificarme como un maestro de realidad. ¿Me explico? Es decir, lo que yo hago, no soy terapeuta, no soy psicólogo, soy más de preparación filosófica y espiritual, y trabajo con la realidad. ¿Me explico? En general. Entonces tenemos que descubrir y reinterpretar cómo funciona nuestra mente y cómo traduce la realidad. Y eso es lo que va a producir o perdón y sanación, o dolor, sufrimiento, y que siga la herida abierta y que no sale. Entonces todas las heridas que se mantienen abiertas son porque seguimos encajados, enganchados con una idea fija, donde seguimos culpándonos a nosotros mismos o culpando a alguien de algo. ¿Me explico? Entonces tenemos que aprender a reinterpretar la realidad. ¿Me explico? A interpretar de una manera diferente el pasado. Por ejemplo, voy a interpretar, si mi pasado fue muy doloroso, tengo que interpretarlo de una nueva manera para que cuando lo recuerde ya no sea tan doloroso. ¿Me explico? Y tú dirás, ¿cómo se hace eso, güey? ¿Sí? Es decir, yo tuve que hacer esas reinterpretaciones, y muchas personas tienen el problema o el obstáculo de pensar que reinterpretar es mentir,
Pero ¿qué es mentir? ¿Me explico? Si no es más que una interpretación. Es decir, no quiero que mientas, no quiero que niegues una realidad, quiero que la interpretes desde otro punto de vista para que adquieras un nivel más amplio, una visión más amplia. Es como ponerte en los zapatos del otro. Si yo interpreto la realidad y yo digo, mi papá era alcohólico y violento y hubo violencia intrafamiliar y agresión en la familia, no estoy negando los hechos. No voy a inventar algo que no sucedió. Estoy claro en eso, solo que ahora lo percibo, lo interpreto desde otro punto de vista, tal vez desde la visión de él. Me explico y me pongo en sus zapatos y digo, bueno, él creció traumatizado, acomplejado, sintiéndose abandonado, con heridas de abandono, sintiéndose humillado, que fue tratado como el hijo de la sirvienta, etcétera, etcétera, me explico. Entonces tenía esos complejos traumas que no sanó, que en aquel entonces ni siquiera se utilizaba escuchar por ahí la meditación, mucho menos la terapia, entonces no se trabajó. Y mi padre hizo lo que pudo con lo que tuvo al alcance, me explico. Entonces ya lo hago, ya interpreto la situación desde otros puntos de vista y desde otras perspectivas, no solo desde mi ego herido, sino desde una visión más amplia, más consciente, más elevada, trascendiendo la situación, saliéndome de mi yo herido individual para verlo como si lo viera desde encima todo el show, en vez de verlo desde mi niño herido, porque esa visión sería muy limitada y si lo sigo viendo desde ahí, pues obviamente sigo sufriendo, porque nada más me duele y chinga tu madre, tú tuviste la culpa y punto. Pero esa es la forma de mantenerte en la herida y no sanarla. Y sanarla necesita que lo puedas trascender, es decir, que salgas de ti mismo y lo puedas observar desde, ahora sí que desde una visión más imparcial, me explico, por encima y puedas ver tu punto de vista con el punto de vista del entorno y tengas una visión más amplia de la realidad y en ese sentido lo comprenderás y esa comprensión generará compasión y esa compasión generará a su vez un amor mucho más profundo y en ese sentido aprenderás a ir sanando. Perdonarás a tus padres, te perdonarás a ti mismo. En el caso de, por ejemplo, hay personas que dicen, mi pareja me hizo mucho daño, ¿no? Por ejemplo, mi madre pudo haber pensado esto de mi padre, ¿no? Fue la que recibió los cates, por ejemplo, desde el principio y puede estar en ese sentido. Y muchas personas decían, está, ¿no? Mi esposo me puso el cuerno o mi mujer se fue con mi mejor amigo, qué sé yo, ¿no? Eh, mm, la gente me mintió, me traicionó. Entonces, si lo sigues viendo y percibiendo desde la misma dolorosa perspectiva de tu ego herido, pues tú vas a ser la víctima y los otros los culpables, pero entonces vas a estar como en un carrusel en la rueda del samsara, dando vueltas y justificando tu herida de yo soy así como soy porque me hirieron, entonces tiene razón, argumento, que tengo razón de sentirme como me siento y culpo a los demás y tu herida no sana y tu ego no crece, no madura y repites patrones y dolor llama más dolor, ¿no? Y entonces sigues ahí en ese ciclo repetitivo y repites mil patrones, que es lo que le pasa a todo el mundo, ¿me explico? Y mucha gente piensa, bueno, pues nada más ya me voy a poner acá chido y al tiro y ya me voy a poner más trucha y me voy a poner más inalcanzable para ya no fijarme en cualquier idiota. Pero pues eso es seguir pensando que los otros son los culpables y no hacerte consciente de tu responsabilidad dentro de los hechos. ¿Me explico? Eh, que vuelvo al punto. No se trata de buscar culpables, sino de asumir responsabilidades compartidas. Es decir, insisto, verlo desde encima para ver cómo funciona todo el mecanismo.
como si fuera una historia en la que no participas tú y verlo de una manera imparcial y de una manera objetiva, sin cargas emocionales y de esa manera puedes trascender cualquier problema, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, es que no puedo soportar toda esta relación y todas esas traiciones y todas sus mentiras. Así me lo han dicho muchas veces. Y todas sus mentiras. Y yo, mamacita, ¿de qué estás hablando, güey? Es que mi pareja me mintió, todo el tiempo me mintió, güey, ¿no? Y yo le decía, güey, o sea, sé claro, habla con la verdad, habla el chile, habla, sé honesto, sé auténtico, prefiero la verdad, ¿no? Y yo te voy a decir, el problema aquí y donde las personas no asumen una responsabilidad es de creer que las otras personas piensan y actúan como tú. Es decir, tú puedes decir, güey, me mintió. Y yo te diré, el problema no es que mientan, todo mundo miente, todo mundo miente. Si el ser humano no mintiera, la publicidad no existiría, me explico, no existiría la religión, no existiría la política, güey, no existiría la televisión, el cine, la música, no existiría la sociedad y no existiría el mundo. La mentira y el mundo el mundo y la sociedad se basan en la mentira, güey. El maquillaje es mentira, güey. Las selfies son mentira, güey. Instagram es mentira, güey. O sea, los hijos te mienten, tú les mientes a tus hijos, güey. O sea, maquillan la realidad, todo mundo, ¿no? Que no estudiaste, sí, sí estudié. No le echaste ganas, sí, o sea, dime la verdad, sí, pues te estoy diciendo la verdad, ya si tú no crees, ya es tu pedo, no el mío, güey. Mujeres del mundo mundial, escuchen esto, güey. El hombre promedio, que es el 99% de los hombres, ok, el 98, 95 porque ando de buenas, el 95 que es el hombre promedio, no ve nada mal la mentira, güey. En la cabeza del hombre, la mentira es un recurso, es una herramienta, es como si tú eres un trabajador, un plomero, un carpintero, güey, y tienes herramientas bien mamalonas, bien chingonas, o sea, estás mejor armado, o vas a la guerra, güey, y traes una pistolita, o una resortera, o traes un rifle, o una metralleta, o sea, quien traiga las mejores armas, pues tiene más posibilidades de triunfar, ¿no? La mentira para el hombre en general, para la mujer también, para el ser humano en general, es un recurso, güey. ¿Me explico? Es un recurso para conseguir lo que quiere. El problema no es que la gente mienta, güey. Si no mintiera, no habría matrimonio, güey, no habría religión, no habría Dios, güey, no habría nada. Sobre la mentira se basa todo, güey, ¿me explico? Y no es queja. Lo único que digo es que muchas veces estás aferrado a creer que la mentira es real. ¿Me explico? Es como, no sé si era Shakespeare el que decía que en el amor, en el romanticismo, lo importante es la promesa, no que se cumpla, sino la promesa, cuando te prometo que daré mi vida por ti. Es decir, el acto de prometer, el hecho de la promesa es lo que hace maravilloso todo, me explico, o sea, la promesa en sí, no el cumplimiento, claro que uno está esperando que lo cumplan, pero ahí es donde la puerca tuerce el rabo, me explico, o sea, ahí es donde la gente puede ser más despierta, ¿sí? Eh, y tener una vida más libre de dramas y libre del dramatismo y victimismo del ego, ¿sí? Es decir, claro que estás esperando que las promesas se cumplan, ¿sí? Que no te mientan, que no te traicionan, por supuesto, o sea, claro que eso sería lo más indicado, pero serías demasiado idiota de pensar que todas las promesas que te hacen se van a cumplir, güey. O sea, el mundo se basa en las mentiras. La gente te dice mentiras, te dice, préstame dinero, güey. O sea, te lo juro, güey, ahora que me den mi aguinaldo, güey, ir a pum, te liquido, güey. Y cuando le dan el aguinaldo a la persona, te bloquea, güey. O sea, solo eres su amigo, güey, cuando te piden prestado, güey. Cuando le cobran, no, güey. O sea, la gente te pide favores, güey, y te agradecen cuando le haces el favor. Y
y eres mi mejor amigo y la chingada, güey, pero ya nomás no les conviene, güey, y te dejan de hablar y bloqueado y eliminado a la reata, güey, o sea, pero el problema no es ese, güey, o sea, déjense de mojigaterías, güey, y aprendan cómo funciona la realidad. Muchas personas ñoñas, tetas, fanáticas religiosas y que no le inteligen mucho, pues qué triste, ya no hay valores, así dice mi mamá, ya no hay valores, jefa, güey. Desde Adán y Eva no hay valores, güey. O sea, ¿de qué vergas estás hablando? Que no sabes de la cultura de los romanos, güey. No sabes de Sodoma y Gomorra, güey. O sea, güey, los hermanos de José lo aventaron a un pozo, lo vendieron, lo abandonaron, güey. O sea, la vida, la religión, todo está basado en mentiras y traiciones, güey. O sea, toda no te la aprendes o qué, güey. No es, y no es una, vuelvo, no es pesimismo, güey. Me explico. De hecho, creo que es hasta muy romántico y ese romanticismo es lo que hace avanzar el mundo, güey. O sea, la mentira del te amo y voy a estar contigo toda la vida, güey. Tengo bonitas intenciones, güey, pero hay que ser honestos. O sea, no porque haga una promesa significa que eso ya vaya a ser. O sea, si en el camino nos vamos partiendo la madre, nos vamos peleando, no porque un día me prometiste que íbamos a estar juntos, mija, pero ya nos llevamos de la chingada, lo más indicado es separar, no, tú me prometiste que íbamos a estar juntos toda la vida, no, güey, lo más saludable. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Me explico? Es decir, tienes que ser realmente consciente. No es que seas negativo o pesimista, sino que seas consciente y bastante más apegado de ver toda la realidad. O sea, y la realidad es que la mentira es parte del ser humano y de la vida, güey. Es un método para conseguir algo. O sea, la religión te miente, güey. O sea, sí, la lectura de cartas te miente, la televisión te miente, el Photoshop te miente, güey, las redes sociales son mentiras, güey. Toda la ilusión y el enamoramiento es mentira, güey. Y no está mal, insisto, güey. Santa Claus es mentira, güey. Los papás no existen, los papás no son todos poderosos, güey. Son un par de pendejos iguales que tú, güey, que no saben ni qué pedo, güey. Que ya se embarazaron y te tuvieron y ahí le andan haciendo como pueden, güey, como Dios le da a entender, güey, y la andan cagando. No tienen conocimientos, no saben, no son tan fuertes, son igual de neuróticos, a veces más neuróticos que tú, güey. O sea, no idealices, güey. ¿Me explico? Si vives en el romanticismo estúpido, güey. Me explico, de la idealización vas a crear apegos. Y esa es la gente que no le intelige mucho, que son los cuadrados y tetos y ñoños, fanáticos religiosos, que, ay, pues qué triste que no se cumplan las promesas, güey. O sea, es como decir, qué triste que no sea la vida como en las novelas, güey. O sea, mija, o sea, güey, guárdate en tu casa, güey, no salgas, o sea, no estás ubicada en dónde vives, me explico, o sea, vives en un cuento de hadas y no sabes lo que es la verdadera realidad, güey, me explico, e insisto, y no quiero ser cruel ni amargado ni nada, al contrario, quiero que disfrutes y que seas feliz, pero tú solo te estás poniendo una soga al cuello y te estás haciendo el harakiri, entonces... Sanar el pasado es reinterpretarlo, perdonar es dejar de culpar y dejar de culpar es saber y entender las responsabilidades compartidas. Me explico, si yo me trago las mentiras, güey, si estoy suponiendo que la mentira es realidad y estoy comprando eso, pues obviamente que me sentiré traicionado, güey. Ahora, si me voy a estar culpando de decir, ya ves, por pendejo, por eso me pasa todo, pues también voy a estar cayendo otra vez en la misma tendencia que es la flagelación personal, que es la laceración, el harakiri, güey, la tortura, güey. No, pues, si el peor enemigo no es el otro, güey, eres tú que te la pasas chingándote la vida de unos madrazos necesito, a ver si así se me quita lo pendejo, güey. Esas pinches actitudes, ¿qué, güey? Eso de estarte regañando y demás, pues no, güey. O sea, necesitas, para sanar tus heridas realmente, necesitas cambiar tu forma de percibir la realidad, el pasado, el presente, me explico, ese deber ser, debería de ser, nada debería de ser, güey. Y nada, no hay certezas, todo es pura improvisación, güey. Tienes que estar alerta, no tienes que ser desconfiado, ni paranoico, güey, ni un cobarde y culo, me explico.
pero tienes que estar atento, con ecuanimidad, con la mente abierta, despierta, viendo distintas opciones antes de volverte loco, antes de encabronarte a lo pendejo, antes de ser desconfiado, güey. Nada más ir con mucha confianza, seguridad y en estado de alerta a todas las señales. Es todo, no es tan complicado, güey. ¿Me explico? Pero para eso necesitas sanar. Y sanar es ir, reevaluar y reinterpretar. La reinterpretación de los hechos es la que te va a ayudar a sanar tus heridas emocionales. Digo, obvio, lógico, esto es como, no confundas a la luna con el dedo que la señala. No crees que por haber leído el índice ya leíste todo el libro, ¿no? El video es informativo. Sí tienes que trabajar con un maestro, con un guía, con un orientador, con un terapeuta, con un maestro que te ayude a ir desmenuzando punto por punto, porque seguro tú vas a volver a caer en las trampas del ego, en las ilusiones y te puedes perder en el camino. ¿Me explico? Entonces, a trabajar se ha dicho. Mi nombre es Carlos Reyes y deseo que encuentres aquello que estás buscando pronto y que encuentres tu felicidad. Nos vemos.